Oye, yo no sé por qué se os mete a todos los fabricantes en la cabeza que soporte siempre va relacionado con las incidencias que puedan ser con producto roto. Pero tú imagínate que hay un cliente que quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, quiere hacer una regulación constante de luz y no la ha hecho en la vida. Eso también sería para crear para mandar un correo a Por soporte. supuesto. Para mandar un correo de soporte es algo que no te funciona, algo que no sabes hacer, que estás haciendo una selección de material y no tienes muy claro qué material tienes que usar, preguntas de compatibilidad, tengo este fancoil y no sé cómo controlarlo, sugerencias que nos encantan recibirlas, sugerencias de funcionalidad para los productos que echáis de menos, productos nuevos que echáis de menos en el catálogo. Mm, No me digas, Eso pero nos productos, es encanta decir, recibirlas. yo puedo hacer una sugerencia de productos y tal. Yo que tengo, Tú puedes hacer una sugerencia de productos, sí, me sí. cago en la Sí, sí, madre, y ahí ahora nos me entero de encanta esto. recibirlas. Nos encanta recibirlas y ahí las anotamos y esa es la parte que te contaba al principio, de que hacemos esa parte de marketing estratégico de qué necesitan nuestros clientes y necesitamos que nos lo digan. De hecho, en el soporte aprendemos mucho porque te dice un cliente, es que yo quiero hacer esto y no puedo, ¿cómo lo hago? Y bueno, como tenemos el supermódulo de funciones lógicas, a veces le dices, una función lógica que haga esto y lo otro. Pero cuando 5 te han dicho lo mismo, decimos, vamos a mejorar los productos porque esto es lo que necesitan nuestros clientes. Y todo eso hay que canalizarlo a través de soporte y se canaliza a través de soporte en esta empresa. Oye, pues de todo el mundo que nos esté viendo ahora y que tenga algún tipo de idea o algún tipo de tal, que utilice ese correo porque el hecho de que podáis coger esa información para mejorar, para decir, oye, pues yo, por ejemplo, en mis proyectos vivo en tal país y aquí pues me haría falta, por ejemplo, te voy a venir un al caso, me llegó una vez un chico de Perú que me estaba diciendo cosas que eran productos para intentar meterlos dentro de lo que son minas y en minas tienen que tener una atmósfera ATEX, un tipo de tal, y yo decía, no hay nada de eso, es decir, nadie se le ha ocurrido hacer algo para eso. Pues, dice, pues aquí hay un negocio de minas impresionante, aquí tal cual. Entonces, oye, por lanzar esa pregunta que luego quedará que la escucho, que no la escuche. Pero bueno, por lo menos está El, ahí. la registramos, al final la registramos y si alguien tiene un caso súper específico y para vender 5 unidades, pues no lo haremos porque Claro. diremos, no, esto, aquí no hay negocio, pero cuando es una petición recurrente, una necesidad y bueno, ahora mismo, por ejemplo, con las necesidades energéticas que hay de control de la energía, ¿no? Que es que se ve en el mercado, se ve que es que no hay una solución de monitorización de energía. Pues te interesa recibir todo ese feedback de los clientes para decir, vale, en mi roadmap para los próximos años, esto es una prioridad. Y sí, sí, estamos súper abiertos a recibir sugerencias de de productos nuevos y de mejoras en los existentes. Así Tengo que que support Tengo que arroba felicitaros cenio.com. por una cosa que esto es real, esto es cierto y lo digo desde el corazón porque es real. Para mí soy de los mejores que tenéis desarrollado la parte de información técnica PDFs en la web. Es decir, para preparar el tutorial de la Z50 me he encontrado una cantidad de información impresionante. Cómo activar el control de voz, cómo activar el modo de videoportero, cómo actualizar el firmware. Es decir, tenéis un documento para cada cosa, para no tener que juntarlos todo en un propio. Es decir, tenéis tal. Hay muchos integradores, y esto habrá mucha gente que a lo mejor no lo diga, pero yo sé que es verdad porque en Petit Comité muchos lo hemos hablado, que han aprendido mucho de climatización con los manuales que hay de Cenio en climatización. El tema de la ecuación que calcula el tema de la temperatura y en caso de que, en fin, eso lo he contado ya en algunos tutoriales y tal. Mucha gente ha aprendido clima con los manuales que hay de Decenio en clima. Sí es cierto que llevaba mucho tiempo sin curiosear la página de Decenio hasta ahora, cuando me estaba preparando lo de la Z50, y cuando he entrado en la parte de la Z50 me he encontrado todos los manuales en inglés. Ya en español no estaban. Entonces, no sé si es que ahora habéis cambiado esa política, habéis ya todo lo hacéis ya manuales en inglés, o decir, No, oye, no, tenemos los manuales en no, la no, web, no, todo. Dime, cuéntame. perdona que te he cortado. Sí que está todo, está en español, inglés, francés y alemán, están todos los manuales. Lo que pasa, lo que hemos cambiado es que el .com está en inglés, pero .com/es está todo en español. Arriba a la derecha en la web
puedes cambiar Claro. el idioma y está todo en español. Entonces, Sí, yo sí. pongo, claro, yo que he estado en el punto com. Entonces, pongo /.es y accedo a la misma información, pero ya aparece todo, todos los PDFs en español. Sí, sí, está todo en español, sí. Si es que te voy a querer No hay en barra. problema con eso. Lo que pasa que es eso que hemos cambiado el .com porque el .com es la filial y la filial, perdón, la filial, ¿no? La matriz. .com es CENIO Toledo y CENIO Toledo da servicio a 125 países y nuestro idioma de comunicaciones Es el es el inglés. inglés. Claro. Muy bien, muy Sí. bien. Vale, vamos a hablar un poco de la crisis mundial. Vamos a hablar de la escasez que tenemos de semiconductores, de chips, de problemas, donde los fabricantes, todo el mundo quiere vender, todo el mundo te dice que tiene el producto en 15 días y a la hora de pedir el producto no te llega hasta en 6 meses. Estamos teniendo en Cenio problemas con el tema de los semiconductores. ¿Cuál es vuestro plazo de entrega estimado en caso de un pedido normal? No estamos hablando de megaproyectos, de que te encarguen hoteles de 1000 habitaciones, porque eso habrá que estudiarlo, pero pedidos normales de viviendas, de pequeñas instalaciones y ese tipo de cosas. ¿Ustedes en qué plazo de entrega os estáis moviendo sabiendo que tenemos una crisis brutal sobre esto? Bueno, hemos tenido muchos problemas, pero creo y estamos súper orgullosos de cómo hemos capeado el temporal, o sea, y pasándola canuta, ¿eh? Porque hemos tenido que hacer muchos retrabajos. De hecho, hemos sacado en la web, ahora si curioseáis y tal, hemos sacado de muchos productos unas versiones temporales que se llamaban VT. Entonces, por ejemplo, de Inbox 20 e Inbox 24 teníamos los productos originales, sacamos una Inbox 20 e Inbox 24 V2 con unas mejoras en los componentes y con la crisis de microcontroladores y de componentes tuvimos que sacar unas versiones temporales. Entonces teníamos Inbox VT, Inbox 20 VT, Inbox 24 VT. Pero es que luego hemos tenido que sacar unos V3 porque las versiones temporales que sacamos fue porque durante un periodo de tiempo nos suministraban unos componentes concretos que nos daban para estar vendiendo durante 8 meses. Bueno, pues hemos rehecho el hardware y el software para durante 8 meses vender un producto que pudiésemos entregar. Y lo hemos vuelto a rehacer con una V3 con otros nuevos componentes. Esto ha supuesto un trabajo de desarrollo de producto tremendo, Sí, porque a tenemos empezar que desde cero, rehacer, empezar desde cero con toda la electrónica y con sí, todo. tenemos que rehacer la electrónica, los sistemas operativos, porque cambiamos los microcontroladores, tenemos que recertificar los productos, hardware y software, bueno, y a nivel de marketing y página web y tal, otro producto nuevo diferente que ya tenemos como 3 en la web. Bueno, esto nos ha llevado a una situación interna de mucho trabajo, pero externa de mucho éxito, porque no hemos tenido rotura de stock de ninguna de nuestras referencias, salvo 2, bueno, salvo 3, que han sido los dimmers de 4 canales, los Narrowdim X4 y Dimmos de X4. Estos estuvieron en rotura de stock durante unos 6 meses. Y de los IP interface. Los interfaces KNX-IP, estos también los tenemos en rotura de stock. Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más en la saga de tutoriales del fabricante Cenio. Aquellos que nos están siguiendo semana a semana o mes a mes sabrán que estamos realizando una saga de tutoriales de los productos más interesantes del fabricante Cenio. Al principio del tuto habéis visto un fragmento de la entrevista que le estamos haciendo a Isis Palomares, que es la responsable de proyectos y marketing del fabricante Cenio. Aquellos que, bueno, pues quieran conocer más en profundidad al fabricante, os invitamos a que podáis ver toda la entrevista, que está dividida en
fragmentos o pequeños cachitos en cada uno de los tutoriales que estamos haciendo. Por tanto, quien quiera ver la entrevista al completo, que vaya al inicio de los tutoriales, que lo tenemos en nuestra lista de reproducción Zenio en nuestro canal de YouTube, y ahí podéis ver toda la entrevista para conocer en profundidad a Zenio, este fabricante español que tiene tantos dispositivos tan interesantes. Bueno, hoy tenemos un nuevo dispositivo, con nosotros está nuestro compañero Carlos de nuevo, especialista en ingeniería de alumbrado, el que realiza todas las movidas de proyectos en los que nos metemos que tienen que ver con el alumbrado, y como hoy tenemos una pasarela DALI, si no confírmame, correcto. Es correcto, ¿no? Bueno, pues como tenemos en este tutorial una pasarela DALI que nos han enviado los chicos de Zenio, pues Carlos, te ha tocado y vamos a hablar sobre esta pasarela, vamos a hablar también un poquito sobre tecnología DALI, protocolo DALI, ese tipo de cosas. Y bueno, Carlos, no sé, Bueno, empieza tú. antes de nada, empezar sobre todo, antes de hablar de la pasarela, es cierto que tendremos que hablar de unas pequeñas pinceladas de Sí. DALI, más que nada para no crear confusión a la hora de seleccionar una pasarela, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que todavía no sabe del todo cuándo hay que montar DALI, por qué hay que montar DALI, por qué se escucha tanto el tema del protocolo DALI en grandes edificios, en hoteles y ese tipo de cosas. Todo eso vamos a intentar resolverlo sobre este tutorial. Bueno, antes de nada, lo que vamos a ver hoy es la nueva pasarela, la nueva versión de la pasarela, la DALI Box Broadcast de 6 canales en su versión V2. También va a estar la de 4 canales, no sé si estará próximamente o vamos, que está de todas formas lo veremos ahora en el manual que vamos a ver en la web. Y digo que es tipo broadcast porque en primer lugar, antes de empezar de los tipos de pasarela y demás, hay un pequeño inciso para aquellos que no lo sepan, o al fin y al cabo vamos a empezar por niveles, ¿no? Sí, sí, vamos a empezar desde el principio, despacito. porque realmente sería muy extenso en tema de hablar sobre lo que es DALI, pero vamos a ir aclarando conceptos más básicos para el tema sobre todo de selección de pasarela. En primer lugar, hay que decir que DALI es un protocolo, es como Igual si fuera que KNX. correcto. ¿Vale? No es que sea, la gente piensa que DALI es driver de iluminación o pantalla, o no. DALI es un protocolo desde el punto de vista de que DALI se puede controlar por sí solo. Tiene sus pantallas, tiene sus detectores. ¿Te refieres a que la gente piensa que cuando se habla de DALI solo es para lo que es control del alumbrado? Exacto, lo que es nada más que el tema del alumbrado. Claro, y se conoce mucho porque está muy conseguido en DALI lo que es el control del alumbrado, pero no quiere decir que DALI solo exclusivamente sea ese protocolo para control de alumbrado. Exacto, pero que no solamente va integrado el control en luminaria, sino que dispone de recursos para controlar incluso persianas. Correcto. Pantallas táctiles. Todas las soluciones para, digamos, está especializado en control de iluminación, pero que sepamos que es un protocolo por sí solo que es autogestionable, ¿vale? Haciendo primero esa aclaración, vamos a hacer un pequeño inciso del estándar DALI, de lo que es lo que se tiene que tener en cuenta antes de pasar a hablar de la pasarela, y es que aquellos que ya habéis tocado DALI o habéis trasteado DALI, el estándar DALI nos dice que dentro de un mismo bus DALI, lo que es dentro si lo asimilamos a KNX, dentro de una línea DALI, podemos tener hasta 64 direccionamientos DALI para iluminación, ¿vale? Y una serie de normas específicas, como por ejemplo el tema de cableado, que no nos permite tener más de 300 metros, la fuente de alimentación no puede superar los 250 miliamperios, es decir, que dentro de una estándar tiene su propio... Igual que en KNX tenemos nuestra idiosincrasia, aquí es igual. Pero vamos a partir de una parte importante, y es que el sistema DALI parte de 64 direccionamientos DALI para el control de luminarias. Esas luminarias las podemos gestionar en 16 grupos, y aparte podemos generar 16 escenas. No podemos confundirlas con las 16 escenas o 64 escenas de KNX. Las escenas de KNX son una cosa y las escenas de DALI son otra cosa, ¿vale? Es decir, que es un protocolo que internamente se puede autogestionar mediante escenas y demás. Es muy resumen. Esto es muy resumen partiendo de... el que quiera más información, que sepáis que tanto en nuestra página web en icanxschool.es y en nuestro canal de YouTube tenéis un montón de información sobre DALI. Aquellos que quieran introducirse dentro del mundo DALI o incluso quieran, no introducirse, sino que quieran tener un nivel un poquito alto, que sepáis que toda esta información la tenéis en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Por eso, insistimos, vamos a basarnos en que en DALI son 64 direccionamientos, 16 grupos y 16 escenas. Ahora mismo no vamos a entrar en cómo se pueden componer o cuántos grupos pueden intervenir en una luminaria, pero vamos a partir que para gestionar
una línea DALI, tenemos que basarnos previamente en eso, que luego realmente eso es falso. Hay mucho más y yo desde mi punto de vista no le veo una limitación a lo que es el estándar DALI. Pero vamos avanzando en esa parte. Ahora, ¿qué nos podemos encontrar en el mercado desde el punto de vista de KNX? Imaginaos que tenemos una instalación DALI y queremos controlar esa instalación DALI desde una pasarela KNX. Pues vamos a tener dos tipos. Una, que nosotros le llamamos Full DALI o de funcionalidad completa, que son aquellas pasarelas que me permiten gestionar esos 64 drivers, esos 16 grupos, esas 16 escenas dentro del estándar DALI, o esta pasarela, que es la que tenemos aquí, que es tipo broadcast, que la característica que tiene es que no va a permitir, digo características, porque ahora veremos las virtudes, bondades y digamos limitaciones que puede tener este tipo de pasarela, es que no me va a permitir gestionar esos grupos, esa escena y ese control de iluminación uno a uno que sí nos permiten la pasarela Full DALI. Es decir, que los canales que tienen esta pasarela, que en este caso es de 6 canales, es como si tuviéramos 6 líneas DALI, cada línea, todo lo que tengamos conectado a ella, se comporta dependiendo de la orden que mandemos. Por ejemplo, como si fuera un regulador 1 a 10 voltios o un dimmer que tenemos varias luminarias conectadas. Es decir, que en el canal 1 yo mando un encendido, todo lo que está en ese bus DALI se enciende. Se enciende. Esas son las tipo broadcast. En el caso de que fuera Full DALI, no. En el Full DALI es que en esa línea DALI yo puedo decirle, oye, que la luminaria 4 se encienda. O que el grupo de luminarias que está formado por la 8, la 7, la 25 y la 42 se pongan al 30%. Correcto. Es decir, lo que está indicando es que cuando trabajamos en broadcast, la orden que tú envías a través de ese canal hace caso a todas las luminarias que estén conectadas en ese canal. Exacto. Pero cuando tenemos una pasarela Full DALI, puedes hacer algo más específico. Puedes Correcto. decir, no quiero que se enciendan todas las luminarias que están conectadas a ese canal. Quiero que se encienda esta específica, la número 4, la número 8, la número tal. Exacto. Por eso hemos dicho que en un bus DALI podemos tener 64 balastros de Correcto. luminarias y podemos especificar el número de luminaria que queremos que se encienda. A ese número de luminaria que queremos que se encienda se le denomina direccionamiento, que es lo que antes Carlos ha mencionado. Para hacer, en el caso de pasarelas tipo Full DALI, se va a requerir o bien un software adicional de configuración de la instalación DALI, o en el caso de ETS tenemos los DCA, que es un archivo de aplicación que se instala dentro de ETS, y a partir de ahí aparece como una ventanita, como una especie de software para hacer toda la gestión que necesitamos. Pero el tipo broadcast no. ¿Por qué? Porque las órdenes que mandamos, encendido, apagado. También tener en cuenta... solamente lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos conectado en el canal tienen que tener el mismo comportamiento. Es decir, no vamos a tener en un canal RGB y luminaria convencional de un panel LED de 60×60. ¿Por qué? Porque tú mandas un comando de rojo y el panel LED no... Podríamos crear un tipo de conflicto, no vamos a crear conflicto, pero bueno, no es fino, no es una instalación, digamos, por sí sola fina. Vale, vamos a hablar un poco sobre distancias y tensiones y tal, bus y tipo de cable. Cuando lanzamos un bus DALI, ¿cuál es la distancia máxima desde la pasarela hasta la luminaria más alejada? Por lo general, todas las pasarelas, por lo general, ¿vale? Lo más habitual, aunque no todas, ¿vale? La fuente DALI, porque al fin y al cabo es como si fuera KNX. KNX tenemos una fuente específica, que es la de KNX, pues DALI se supone que debemos de tener una. Pero como digo, por lo general van incorporadas dentro de la propia pasarela. En este caso, según viene el estándar, desde la pasarela hasta el último dispositivo no puede haber más de 300 metros con cable de sesión 1,5. 1,5. ¿Se puede poner menos sesión y tener menos distancia? Se puede, pero que no lo pongáis. Hacer lo que dice el estándar. No, vamos a decir que es 1,5 o incluso si pongo 2,5 puede llegar más. Por lo menos sí, pero no lo hagáis. No lo hagáis, si ya sabemos que 300 metros, 1,5 ya está. Con KNX no hay un bus específico, pues con DALI es cable convencional, no hay que ser trenzado. De hecho, el tema del trenzado, si son distancias largas, al tener trenzado, es más longitud. Tenemos más longitud y ya no son 300, son menos, ¿vale? No requiere un apantallamiento específico. Y no podemos hay... meterlo por la instalación eléctrica. Eso ya es lo más importante. ¿Vale? Muy bien. Entonces, efectos de cableado, a lo mejor tenemos una instalación para alimentar unas luminarias, pues podríamos echar una manguera de 5 hilos, los 3 de alimentación, es decir, fase neutro y conductor de protección, y los otros 2, pues serían las líneas de comunicación. Vale, oye, háblame un poco sobre los device types, porque yo sé que hay un
un tema que la gente no conoce muy bien y piensa que cuando se hace una instalación DALI, es decir, KNX DALI, tenemos que integrar lo que es las luminarias DALI a nuestra instalación KNX. Se piensa que cualquier pasarela vale, simplemente pide una pasarela, pero en función del tipo de iluminación que vamos a colocar, eso está relacionado con algo que se llama device types y eso tiene que tenerlo específicamente la pasarela porque si no lo tiene, trae problemas. Cuéntanos un poco sobre A eso. fin de cuentas es el tipo de dispositivo. Cuando vamos a controlar un tipo de iluminación DALI, vamos a poder controlar, pues no sé, luminaria fluorescente, alumbrado de emergencia incluso, tenemos lámparas LED, queremos hacer un control del color, no confundamos el control del color con el RGBW, por ejemplo, no, hay más, tenemos el control del color o bien RGB, RGBW, tenemos el control de la temperatura de color, ¿vale? Que es pasar de un tono cálido a frío, eso se contempla dentro del control del color. Otro tipo de codificación, no tiene por qué ser RGBW, puede ser XY, puede ser un HSV, dependiendo de la codificación en la que trabajemos, pues se tiene que utilizar un tipo de device types o no. En este caso, el control del color, pues se denominan drivers DT8. Para el control de iluminación LED, DT6. Para alumbrado fluorescente, DT0. Entonces, dependiendo del tipo de fuente luminosa que vamos a utilizar, tenemos que irnos a las especificaciones de la pasarela. Y comprobar que la pasarela lo soporta. En principio, por ejemplo, la que vamos a mostrar hoy, de tipo broadcast, de Zenio, prácticamente nos va a permitir todo, excepto los DT1, que los DT1 es alumbrado de emergencia. No es muy habitual que se pueda controlar este tipo de alumbrado porque, bueno, normalmente el alumbrado de emergencia lleva su propio sistema, el fabricante que vende las luminarias tiene su sistema propietario y es por lo que se utiliza, digamos, ese recurso, pero que existen pasarelas, que en el caso de que se quiera integrar dentro del KNX, pues ya disponen de lo que es el control de los DT1, que es el alumbrado de emergencia. Si hay una parte importante que la gente se confunde, es que, por ejemplo, a la hora de seleccionar una pasarela, Ya has hecho el unboxing, ya enseño ya, porque necesito hacer una aclaración a ello, de todas formas se verá aquí la imagen de la pasarela. Lleva la certificación DALI 2. ¿Esto qué nos va a indicar? Que ha pasado un cierto control, no vamos a decir exhaustivo, sino que ha pasado todos los controles necesarios para que haya compatibilidad con cualquier dispositivo DALI 2. Ya sean drivers, ya sea todo lo que vayamos a tener en nuestra instalación de nuestro bus DALI. Si tiene el logotipo DALI 2, esto va a haber comunicación sí o sí. Y además va a ser compatible con los dispositivos que tienen el sello DALI, no DALI 2. Es decir, existe esa compatibilidad. Ojo que no existe DALI 1, sino simplemente DALI. DALI, exacto. Bueno, es la generación DALI 1, la llamamos, pero es DALI. ¿Vale? Independientemente de esto, hay que también decir que las pasarelas que nos vamos a encontrar dentro del estándar DALI, hay una cosa que no hemos hablado, no vamos a hablar de los tipos de dispositivos que hay y demás. Hay una cosa que se llama controladores de aplicaciones, se llaman Application Controllers. Si alguien entra en la web de DALI, pues verá los Application Controllers. Y vamos a tener dos tipos. Esto está especificado en la generación DALI 2. Los dispositivos, digamos, de la generación DALI, digamos, el estándar DALI solo estaba, estandarizado o, digamos, estaba documentado a la hora de diseño, solamente iba destinado a control de iluminación desde el punto de vista de driver, balactos, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero en la generación DALI 2 ya se normaliza lo que son los controladores de aplicaciones, como puede ser una entrada binaria, puede ser una pantalla táctil. Eso anteriormente no estaba normalizado y producía ciertos conflictos cuando tenemos varios fabricantes de la generación DALI 1 en un bus DALI. Y eso ya se ha pulido. Se ha pulido. Siempre y cuando lleve el sello DALI 2. Entonces, los application controllers que nos podemos encontrar, ya sean pasarelas o cualquier otro producto, pero en este caso vamos a hablar de pasarelas, hay de dos tipos. Uno, los controladores de aplicaciones maestros y los multimaestros, los single master o multimaster. En este caso, esta es single master, que lo que nos quiere decir es que este equipo es el único que puede controlar el alumbrado DALI. No podemos tener otro dispositivo como una entrada binaria DALI o como un detector de movimiento DALI. Solamente puede estar él para gestionar
el alumbrado. Estos conceptos teóricos, si no se tienen en cuenta o no están claros, es lo que lleva a confusión cuando intentamos reparar una instalación que nos hemos hecho nosotros, por ejemplo un hotel y tal, donde están pasando cosas raras, crees que simplemente cambio una pasarela por otra o incorporo un detector de movimiento tal y tal, y aparecen cosas raras y no sabes, piensas que es un error de instalación o de programación, y es de estándar, porque la propia comunicación no es correcta porque no se están teniendo en cuenta estas consideraciones. Correcto. Y en el caso de que sea multimaster, en este caso no es multimaster, pero en el caso de que tuviéramos una pasarela multimaster, podría convivir con otros dispositivos que fueran también multimaster DALI, para que no haya ningún tipo de conflicto. Para que nos hagamos idea, el conflicto interviene porque este dispositivo está haciendo consulta en el boot DALI continuamente. Quiere saber si hay un driver averiado, en qué estado se encuentran los drivers, etcétera, etcétera. Si yo coloco un dispositivo que está haciendo también consulta, lo que se va a producir es una cosa que se llama colisión a la hora de enviar telegramas. Igual que en KNX, colisión de telegramas. Lo que va a haber es una interrupción dentro de los telegramas y va a haber conflictos. Okay. No se van a entrar y demás. Entonces, dicho esto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionarlo. Ahora, cabe la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasarelas son las más interesantes? ¿La single master o la multimaster? Depende del tipo de instalación. Instalaciones nuevas donde lo vamos a hacer todo con KNX, pues single master. Pero si hay instalaciones existentes con detectores DALI ya implantados y demás, pues únicamente colocando una pasarela que fuera multimaster. No tendrías problema, te curaría en salud. Exacto. Exacto. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es más interesante utilizar? ¿Pasarela tipo broadcast o de funcionalidad completa? Hemos dicho que esta no va a requerir esos direccionamientos porque cada salida es todo manda un encendido y todo se enciende, o manda un apagado y todo se apaga. Tiene como peculiaridad, no he dicho antes, es que no vas a hacer esos direccionamientos DALI, ¿vale? Como la full DALI, las otras pasarelas, sin tú en el configurador, en ese software que necesita adicional, tú tienes que direccionar y darle los nombres como si fuera la dirección física en KNX. Igual que le damos la 111, la 112, pues dale igual, que va de la 0 a la 63, que son 64 drivers. Pues en este caso no es necesario. Se hace de forma automática, en algunas ocasiones, esta lo hace, ahora explicaremos por qué. Pero no sería necesario en las tipo broadcast porque al hacer todo a unísono nos da una ventaja. ¿Esta qué ventaja es? Si tenemos una sala, imagínate una oficina con 50 luminarias, 50 paneles LED, a efectos de mantenimiento, siempre el cliente agradece de que si se rompe una luminaria y yo tengo una pasarela full DALI, al sustituirla tengo que direccionarla. Ya tienes que llamar al integrador, o a lo mejor el de mantenimiento no es hábil en modificarlo en el display. Entonces, es que ¿cómo le explica tú al cliente que si se te rompe una luminaria, tienes que coger el coche, tienes que ir a programar la luminaria porque se te ha fundido una luminaria? Es que eso es muy difícil de defender, no lo va a entender muy bien. Eso realmente, bueno, si está documentado el proyecto, como nosotros lo hacemos, tú no tienes que ir nunca a una instalación a hacer un direccionamiento. Se puede hacer en la oficina, o bien de forma remota, o bien te manda la luminaria y la mandas programada, ¿vale? Pero si utilizamos este tipo de pasarela, no tenemos ese problema. No hace falta. Entonces, si tenemos muchas zonas que son de amplitud de luminaria y con 6 canales, en este caso serían 6 zonas independizadas para hacer el control, no es suficiente, pues realmente el cliente lo va a valorar porque es que tú quitas la luminaria, pones otra y automáticamente... vale, vamos a hacer un resumen en esto para aclarar conceptos. Lo que estamos diciendo es que, si no, corrígeme si me equivoco, tenemos un salón de actos con 50 luminarias, todas van a funcionar a la misma vez, se van a apagar a la misma vez, por tanto me interesa tenerlo todo en modo broadcast porque si en caso de que se me funda una, llamo al electricista, me la cambia por otra y no me tiene que llamar al integrador para nada, es súper cómodo. Pero si tengo una instalación con 50 luminarias, pero 4 son para el despacho 1, 4 para el despacho 2, 4 para el despacho 3, 4 para el despacho 4. Hace falta darle una dirección a cada una de esas luminarias para que sepa cada luminaria en qué despacho está. Para que cuando tú mandes esa orden, solamente se encienda o se apague ese despacho en concreto. Eso implica a que, como están direccionadas, si se me funde una, la sustituyo por el electricista, pero aparte tengo que llamar al integrador para que programe la dirección.
O bien, si podemos conectarnos de forma remota, se hace muy sencillo. Ajá. Y en el caso de que no se pueda programar de forma remota, lo que se suele hacer es que se envía la luminaria, en el caso de que no esté en la misma instalación, ¿vale? No hay que hacer desplazamiento de luminaria, se manda la luminaria, y únicamente, si está documentado el proyecto, que la luminaria 4 y pertenece al grupo 0, 7 y 10. Pues tú la programas el driver con un software independiente, porque lo bueno que tiene es que hay multitud de software gratuitos que tú lo utilizas y puedes programar sin ningún tipo de problema cualquier driver de luminaria. Y luego aparte, pues bueno, lo metes en tu paquete, lo envías y el instalador ya lo monta y eso echa el caso. Vale. Otra pregunta, a efectos de número de luminarias, yo sé que hemos hecho instalaciones con pasarelas donde hemos colocado más de 64 luminarias por canal, porque tenemos nuestros truquillos, tenemos nuestras cosas. De hecho, voy a hacer una cosa. Ya a una cuenta, a ver, ¿cuántos seríamos capaces de colocar a esta pasarela? Voy a coger la calculadora. Perdón. Porque cuando se habla, hemos hablado, yo siempre he estado diciendo de direccionamiento, realmente no tenemos que hablar de luminaria. Vamos a poder utilizar 64 direccionamientos dentro de un bus DALI, ¿no? Pero porque esta pasarela, si son de 6 canales, ¿qué se refiere? ¿A 64 luminarias por canal o cómo va? No hemos llegado todavía a hablar de la parte específica, ¿no? Vale. Bueno, en principio, una pasarela, la Full DALI, la que hemos hablado antes de funcionalidad completa, normalmente no la vamos a encontrar en el mercado o de 1 o de 2 canales, ¿vale? Por lo tanto, podríamos tener 128 direccionamientos, porque tendríamos 64 en uno y 64 en otro canal, más 32 grupos, 16 en uno, 16 en otro, y sus 32 escenas, 16 en uno, ¿vale? Independientemente de todo eso, realmente, cuando conocemos el protocolo y vemos el protocolo DALI que hay en el mercado... Soluciones se refiere, Carlos, a dispositivos que hay en el mercado para dar más potencia a las pasarelas. Exacto. Podríamos gestionar, para que nos hagamos una idea, que con una pasarela de un solo canal, una Full DALI de 64 direccionamientos, podríamos gestionar hasta 4.096 luminarias. Se podría hacer. Eso es algo que la gente no conoce. No. Porque no conoce el estándar. No, exacto. Estamos hablando que si tuviéramos dos canales, pues estaríamos yendo a 8.100 y pico luminarias. Es factible, hombre. Para el fabricante que vende pasarelas, no. Yo no pondría y me pasaría. Bueno, aparte, una ventaja, y es que encima le dices que convierte esa pasarela en rosca. Además, encima no tienes que direccionarla. Entonces, realmente eso ya hace... ¿Cómo? Entonces es un poco, yo qué sé, una vez se conoce el mercado o se conoce las soluciones que tenemos en DALI, realmente... Yo con esto lo que quiero invitar a la gente a que realmente conozca el protocolo DALI, que investigue, que se vaya a la web de DALI, incluso nuestra web y tal, porque realmente cuando se hacen proyectos DALI se suele encarecer por el tema de pasarelas y tal y cual, y dices, oye, es que nada más que balastros, pasarelas y tal, el proyecto es muy, muy costoso, pero cuando conoces los dispositivos que hay en el mercado para hacer que las pasarelas tengan más potencia, se le puedan colocar más luminarias y tal, es cuando baja ese presupuesto y puedes desbancar el presupuesto de tu competidor. Pero para eso necesitas conocer en profundidad el estándar DALI. Como ejemplo, esta pasarela, que es su versión 2, es porque va a ser el control del color. Vamos a poder controlar, como he dicho antes, prácticamente todo menos los DT1, que es alumbrado de emergencia. Pero esto se ha sacado para que tengamos ahí en el desplegable, luego lo veremos, el RGB, el RGBW o el cambio de temperatura de color, para que lo tenga fácil el integrador que va a poner en marcha. Claro. Pero que es que con las versiones anteriores, es decir, todas las pasarelas KNX DALI antiguas, cuando no existía el color, que esas también controlan el color. Que es otra cosa que la gente no sabe. O sea, es decir, cualquier pasarela que hay en el mercado, aunque no, por ejemplo, no controla los DT6, que hay forma de poder gestionar el alumbrado DALI dentro de una instalación para poder hacer ese control. ¿Qué ocurre? Que bueno, tienes que tener conocimiento DALI. Y saber integrar en DALI, porque tienes que configurar drivers, no tienes que configurar las pasarelas. Lo que hay que meterse dentro de una instalación ya existente y configurar esos drivers. Exacto. ¿Vale? Entonces, en principio, y lo que estaba diciendo, esta pasarela, bueno, según las especificaciones que viene, lo que nos indica es que vamos a tener, he dicho antes que el estándar DALI nos dice que no podemos tener más de 250 miliamperios en un bus DALI, ¿no? En este caso tenemos... No podemos tener más de 250 miliamperios. En este caso tenemos 6 canales, no quiere decir que sea 250 miliamperios por 6. Siempre hay que mirar las especificaciones del fabricante. En este caso nos dice Senio que no podemos tener más de 500 miliamperios
en total Entre todos los canales. entre todos los canales. Pues miro Un cuánto vale un driver y lo divido. DALI aproximadamente, por la cuenta la vieja, es algo menos de 2 miliamperios, pero ojo, Esa es la cuenta la vieja, igual Sí, que en pero CanX es 10 miliamperios de DALI es 2. no hagamos caso a eso. Igual que en CanX no se te puede hacer caso a eso. Aunque yo le haya dicho, pero no nos quedemos con esa coletilla. Sí, sí. No le demos el mute al vídeo ahora. No. He dicho, vamos a hacer una previsión. Entonces serían 250 dispositivos. Si tengo 500 miliamperios, espera. Eso es más o menos. Es que si tengo 250 miliamperios, ya vamos a mirar a ver lo que tiene el driver, ¿vale? Si tengo 100 miliamperios, no hace falta, ¿vale? Pero que si nos estamos aproximando a hacer un cálculo aproximado, que sepamos lo que Lo que nos vamos a encontrar. lo que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo también? Es que por canal, como máximo, vamos a poder tener 83 miliamperios. Ajá. Es decir, 83 miliamperios por los 6 canales, aproximadamente son Los los 200, 500 miliamperios. Los 500 miliamperios. ¿Vale? En total que me permite. Pero esos canales se podrían incrementar hasta 150, si no recuerdo más, aproximadamente, de salida, siempre y cuando no superemos los 500 miliamperios. Imagínate, no tengo Todos los canales ocupados y tengo nada más que 2, pues yo podría poner aquí 150 y 150 porque no supero los 500 miliamperios en total, ¿vale? Pero eso es, digamos, a efecto de diseño a la hora de tener en cuenta. Pero nos quedamos con los 83 y los 500 miliamperios en total. En este caso, si tenemos 500 miliamperios, esto es muy fuerte, si tenemos 500 miliamperios y tenemos 2, digamos, miliamperios por equipo, estaríamos hablando de 250 dispositivos. Luminaria. 250 por la cuenta que he hecho, utilizando equipos que se conocen en DALI, estaríamos hablando de 16.000 driver DALI que podríamos controlar Con esta pasarela. Tipo broca. Yo creo que ahora No se mismo, puede yo creo que ahora mismo se lo estamos diciendo, pero vamos, que la gente se le habrá hecho. No. Este está loco. Tengo la limitación de 300 metros, ¿vale? Desde la que sí que no va a tener 16.000 luminarias. Pero si pudiésemos meter 16.000 luminarias en 300 metros de Bull DALI, podríamos hacer. No, podemos llegar hasta 1.200. Conociendo el estándar, con las soluciones, con las expansiones, correcto. Hasta temas de... Para que veáis lo importante que es conocer el Bus DALI, porque el estándar DALI, porque de verdad muchas veces se hacen las instalaciones, al igual que se diseñan las instalaciones en CanX, que muchas veces dice, bueno, pues tengo un hotel de 16 plantas, pues cada planta tiene que hacer una línea independiente. Y como es una línea independiente, pues venga acopladores, venga fuentes, venga tal, porque quiero seguir ese orden. Pero claro, ¿y por qué tiene que ser una línea por tal? ¿No puedes juntar 2 líneas por planta o 3 líneas por planta o tal? Se sigue una forma de trabajar y esa forma de trabajar el ingeniero prescribe y al final incurre en colocar muchos equipos y porque no conoce realmente cómo se tiene que hacer el diseño. Y en el estándar DALI pasa exactamente igual. Muchas veces ha caído en nuestras manos proyectos realizados por ingeniería que le hemos disminuido el número de dispositivos una barbaridad simplemente porque no lo conocían en profundidad el estándar. Bueno, no lo hemos dicho, es CanX Secure, como todas las nuevas novedades. Que menos, Ingenio. Y por lo general, en la mayoría de los casos, tanto en pasarelas tipo broadcast como de funcionalidad completa, siempre van a requerir alimentación a 220. Aquellas que no requieren alimentación a 220 es porque no llevan la fuente DALI integrada. Va aparte y entonces habría que alimentar a 220 la fuente y de la fuente alimentaría la pasarela. Vale, de referente al embalaje, pues bueno, es el embalaje tipo resistente, más o menos como el que lleva las pantallas táctiles, lleva de documentos, lleva lo que es la CanX Data Secure, lo que es las pegatinitas, lleva la ficha de que indicándote que lleva prememorizada una base de datos y la ficha técnica con las características. Que es control de 6 canales con hasta 64 balastros DALI, controlador Single Master DALI 2, compatibilidad con balastros de color DT8, compatibilidad con CanX Data Secure, posibilidad de sustitución de los balastros con detección automática, detección y notificación de errores. Pero si esto no direcciona. Ya, pero lo pone para que parezca que es más cosas. Luego le explicaremos el punto. Vale. Funcionalidad BUR, stand-by y auto apagado para cada canal, posibilidad de control manual de regulación, alimentación externa de 110 a 240 voltiamperios, trabaja tanto para 50 como para 60 Hz, para temas de América Latina, salvado de datos completos, BCU integrada para TP256, es decir, está preparada para lo que es la topología, la nueva topología,
trabaja en carril D y bueno, pues es que el consumo es de 3,3 para una fuente típica de 29 voltios y de 10 miliamperios para 24 voltios sin continuo. Poco más, ya mucha más letra pequeñita que no me voy a parar a leer. Bueno, estoy viendo aquí en la parte de arriba de la designación, aparece DA negativo, DA positivo. Hay que hacer una aclaración y es que Sí, eso es importante. DALI no tiene polaridad, no nos podemos, daría un sistema que no tiene polaridad, pero es cierto que en determinados tipos de driver de una cierta generación y demás, para evitar cualquier tipo de problema, Confusión. no está de más que usemos nosotros siempre una misma forma de instalar. Es decir, el DA, porque vamos a encontrar un driver que va a poner DA, no va a poner ni positivo ni negativo. Pero si cogemos la borna de la izquierda para, por ejemplo, si estamos usando una manguera de 2 hilos, el azul y el negro, pues usamos el azul para el borne de la izquierda y el negro para el borne de la derecha. No está de más que lo dejemos puesto a efectos de corregir algún tipo de error que pueda ocurrir, llevar siempre una forma de... Y una cosa que tenemos que advertir en base a nuestro último proyecto que hemos hecho en Valencia es que no demos por hecho que todas las luminarias solamente tienen un solo direccionamiento. Sobre todo en el tema industrial. Las campanas industriales pueden tener 2, 4... No penséis, son 4 direcciones, una sola luminaria. Hay que mirar, eso hay que mirarlo, la ficha técnica, el prospecto, hay que mirar el prospecto del fabricante. Y sobre todo cuando te dice el fabricante, puede ser o 1 o 2. Ahí es de ¿ahora qué hago? Vale, chicos, Carlos, ¿alguna cosilla más sobre la pasarela antes de comenzar a curiosear la página web y el ETS? Pasamos al siguiente bloque. Pasamos al siguiente bloque, pero vamos, que en principio la forma de control, este tipo de pasarelas broadcast, es para los que se quieran iniciar en tema de DALI. Es la más sencillita. Claro, porque no hace falta direccionar. No hace falta direccionar. Direcciona ya automáticamente para unas funciones que vamos a ver luego. Y oye, ¿tú sabes lo que yo veo del tema de las pasarelas DALI? Deberían de incorporarlo sí o sí los institutos, porque realmente cada vez más se integra los proyectos DALI en los proyectos de control de edificios, de eficiencia, de ahorro energético, y muchas veces los institutos compran dotación de equipamiento donde simplemente se basan en persianas, alumbrado, cosas que realmente son muy fáciles de aprender y muy rápido, y este tipo de equipamiento que te lo vas a encontrar en instalaciones de cierta envergadura no tienen esa dotación. Por tanto, si hay algún profesor, docente que me esté viendo, le animo a que no echéis de menos el incorporar en vuestra dotación una pasarela broadcast para iniciar en el mundo DALI, para poder controlar equipos DALI. Y una luminaria DALI, a ver si... Una o dos, por lo menos, para poder probar las cosas. Vale, más cosas. Pues ya está. Ya está, pasamos al siguiente bloque. Pues chicos, pasamos al siguiente bloque. Vamos a revisar la página web de Cenio, vamos a comprobar que está todo en orden y después nos vamos a ir a ETS. Venga, vamos. Bueno chicos, estamos aquí de nuevo, vamos a pasar ahora a curiosear la página web del fabricante Cenio. Vamos a comprobar que está todo en orden, que tenemos las fichas técnicas, tenemos la base de datos, lo tenemos todo y que está de forma clara y sencilla, porque eso es lo que a mí más me gusta, que esté todo claro y sencillo, para que en caso de que tengamos que buscar información, pues no dependamos de, no sé, de enredarnos un poco y de mosquearnos porque no encontramos la información y tal. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en la página web de Cenio. Veo ahí que estamos ya en DALI Box Broadcast, 6 canales V2. Se me olvidó decir antes que como máximo, dentro de cada canal, podemos tener hasta 64 drivers. No podemos poner más de 64 drivers. Más que nada por unas funcionalidades que vamos a ver luego en Ojo, pero 64 drivers, pero entre todos no podemos tener más de los 500 miliamperios. Correcto. Exacto. ¿Vale? Es decir, podríamos tener 64, 83 por canal, si tuviéramos... Exacto. ¿Vale? Ok. Lo que tenemos es... Vale, veo que tenemos el programa de aplicación para ETS 5 y 6. Tenemos también solo para ETS 4. Tenemos la documentación técnica, tenemos la hoja técnica y el manual. Tenemos herramientas de marketing que son imágenes, certificados y tal, ¿vale? Y tenemos ahí una nota en rojo que pone ETS 4, 5 y 6 con la última versión. Es que no lo veo bien, no tengo las gafas. ¿Qué pone? Tiene que ser habilitado para importar el producto. Bueno, es una nota aclaratoria que nos indica ahí, lo pone en rojo y bueno, pues prácticamente lo tienen todo. A ver, abre el manual para que veamos cómo es el manual. El manual, aquí aparece el de 6 canales, el de 4 canales. Ajá. Y... ¿Te has dado cuenta? El formato es el mismo, han utilizado el mismo plástico. Sí, no, a ver, lo que lo han puesto son estos dos botoncitos. Esos dos botoncitos, los dos pezones, eso que tiene ahí, se lo han dejado. Vale. Pero el formato es igual y la verdad que para el tema del control y en los manuales de Cenio, vamos,
Desde mi punto de vista es brutal. Sí. Es que te explica todo punto por punto. Paso por paso, no es enredoso, no utiliza lenguaje muy técnico, aunque hay cosas que tienes que hablar con lenguaje técnico, pero no utiliza el lenguaje muy técnico como para que la gente lo pueda entender. Yo siempre soy de los que piensan que a veces las cosas hay que explicarlas claras como si se estuviese explicando a un niño, porque es la mejor forma de hacer entender las cosas. Vale, no sé, ¿qué más ve ahí en el manual? ¿Quieres destacar algo del manual antes de nada? Que tiene muchas letras negras, ¿no? Muchas páginas, 51, pero 51. Lo vamos a resumir en... Ponen pocas fotos esto de diseño, ¿eh? No me gusta. Ya, pero no sé, es que a mí me gustan las cosas con fotos. Es una cosa que podrían mejorar, ¿no? Poner fotos de cosas, porque si no es que los libros sin fotos, yo cuando era chico no me gustaban los libros que no tuviesen fotos, imágenes, porque era todo letra. Yo le decía a mamá, mira, sí, he visto una foto, me va a dejar ahora por mentiroso. Ahí hay un montón de pantallazos de LTS. Hombre, por Dios. Y yo criticando aquí a los chicos de CENI, ya resulta que han puesto un montón de pantallazos. Vale, pues ya está, tenemos nuestro manual, tenemos nuestra base de datos, tenemos productos de lo que son los recursos de marketing, de fotos, fichas técnicas, certificaciones, que son las que nos van a hacer falta cuando nos metamos en proyectos importantes donde la ingeniería nos pida esas certificaciones. ¿Y qué más, tío? ¿Algo más de ahí? Yo empiezo vaya con ETS. ¿Ahí a piñón? ¿A ETS? Ya ETS. Pues venga, vámonos. Porque las principales cosas que tenemos que tener en cuenta de aquí del manual la vamos a Vale, no te dejes nada, ¿eh? No te dejes nada, que empieza Noel ahí que tú me quedas, que hoy deja lo más importante, que esto no se puede permitir, lo más importante del mundo. Que es este check. Si le das hasta este check, te has dejado lo mejor. 7 años de desarrollo y ahora te has dejado el check atrás. Bueno, pues vamos a pasar ya. Vamos a pasar a ETS, venga. Bueno, en primer lugar, como siempre hago, como habéis visto en otro vídeo, lo que vamos a hacer es venir aquí a parámetros. Bueno, vas a habilitar los cambios. Yo ahora toque por aquí, aparezca en amarillo y veamos qué es lo que hemos tocado. Exacto, esa función que tiene ETS es para indicarnos que aquello que no viene por defecto se ha modificado. Es decir, estáis haciendo un proyecto y habéis tocado algo y no os acordáis que lo que habéis tocado, cómo lo he dejado. Entonces, esto está así, ¿cómo es? Vais probando hasta que dé con el que estaba por defecto. Ahí está. Estos números porque es de una serie chiquito, como tenéis, por ejemplo, de 0 a 254 o 54, tienes que ir uno a uno hasta que se quite lo más. Pero bueno, broma aparte. Como hemos dicho, es una pasarela de 6 canales y lo que vamos a ver nada más que un canal, porque es que los otros canales son iguales. Claro, no vamos a repetir 6 veces lo mismo. Entonces, la única forma es, bueno, la más importante, que es la pestaña general, indicar el número de canales que queremos tener. Conforme vayamos habilitando hasta el sexto, que es el máximo, ya podríamos configurarlo como nosotros queramos, ¿vale? Independientemente de esto, imaginaos que el instalador ha conectado el canal 1 y el canal 3 y el 2 no lo ha conectado, ¿no? Pues entonces tendríamos que habilitar hasta el 3, ¿vale? Y el canal 2 luego lo deshabilitaríamos, ¿vale? Entonces, de esta forma tendríamos... O habilitamos hasta el 3 y después lo quitamos. Exacto. Porque el electricista la conectar no quiero decirle al hombre que lo toque en el otro sitio. Sobre todo a la hora de ver los objetos de comunicación. Es una Oye, pues interesante eso, porque de esa forma no le dice al electricista, porque a lo mejor el electricista no está allí y está el cliente y no le va a decir al tío que coja un destornillador al cliente. Como me ha pasado que es supersticioso y no le gusta usar los números pares, quiere usar nada más que los impares. También. Tampoco es. Pero bueno, dicho esto, pasamos a elegir el tipo de canales, la parte de pestaña general y luego el tema del control manual. Para aquellos que no lo sepan... Oye, ahora que ha dicho lo de superstición, entonces si tú tienes un actuador de 16 canales, en el canal número 13, ¿qué es lo que meterías tú? Pues si es de los impares que te he dicho, lo habría conectado. Vamos, de hecho, nos pasó en una vivienda en Marbella, que era supersticioso y que como había que quedar canales libres, que si no me importaba usar nada más que los impares. Pues bueno, tampoco es que sea... No, es que he caído ahora mismo, de verdad. Yo es que en eso nunca he prestado atención, lo del tema de la... Hasta que te pasa. Ya. Pero claro, ahora dices que el número 13 que no le gusta a nadie, que voy a poner algo muy importante cogido el canal número 13, cogeré algo que no sea tan importante. Exacto, no sé. Venga. Bueno, pasamos al control manual. La pasarela dispone en el frontal de un botón de test, ¿vale? Que es el tema de pasar al modo manual, para que una vez pulsemos en ese botón, que no es el botón de programación, es dejándolo, cuando se le dé una pulsación, va a poder habilitar el forzado a cada uno de los canales. Dispone de 2 funcionalidades. Una que es mediante una pulsación corta, que es para el tema de hacer las pulsaciones de forzado, y otra mediante una pulsación larga, ¿vale?
Esa pulsación larga lo que va a permitir también es el forzado, pero hay, digamos, dos formas de habilitar ese forzado. El modo test off es cuando hacemos esa pulsación corta y el modo test on es cuando hacemos esa pulsación larga. Por defecto viene habilitada esas dos funciones para trastear, digamos, para poder manipular lo que son los canales de forma independiente. Pero si, por ejemplo, no queremos que alguien pulse el botón de forma corta y podamos manipular los botones, solamente mediante una pulsación larga para que el de mantenimiento que lo sabe pueda manipularlo, pues tendríamos que habilitar, por ejemplo, nada más que el test on, ¿vale? En el caso de que queramos nada más que la otra pulsación. Oye, ¿y habría posibilidad de hacerlo solamente por objeto de comunicación? Mediante nosotros TS. podríamos tenerlo el off y el on y tendríamos el bloqueo mediante Exacto, ¿por qué? Porque imagínate que está en la habitación del hotel y tal, y te lo puede forzar algún inquilino de esa habitación que sea integrador, como nosotros, que nos guste curiosear y tocar en todos los botones. Entonces, en este caso, pues podríamos bloquearlo también mediante objetos de comunicación. Incluso decir que cuando bloqueemos cómo queremos que se comporte y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego tenemos objetos de errores globales, ¿vale? Aquí a la izquierda se nos ha abierto dos objetos de comunicación, uno que es error de alimentación y otro de sobrecarga. El error de alimentación DALI es que vamos a tener un problema en la alimentación del bus DALI, es decir, hay un fallo en la alimentación DALI, y otro que tenemos un tipo de sobrecarga por un balasto, por un driver o lo que sea dentro de nuestro bus DALI. Son objetos de un bit, de error o no error, ¿vale? En caso de que se produzca algo dentro del canal, pues se nos notificaría. Aunque ahora veremos otro tipo de errores que también se pueden gestionar. Luego tenemos la confirmación periódica de funcionamiento, es que periódicamente se envía un estado diciendo, oye, estoy bien, ¿vale? Establecemos el tiempo que queramos, puede ser segundos, minutos, horas. Luego tenemos los objetos de recuperación del dispositivo. Esto lo que hace es que una vez se reinicia el dispositivo porque, por ejemplo, ha perdido la alimentación y vuelve el bus, lo que va a hacer es que va a mandar Cuando reinicia. Solamente cuando reinicia. Tiene dos tipos de objetos. Uno es que cuando reinicio mando un 0 o un 1. Nosotros jugamos el que queramos. Pero esta parte sí es importante tenerla en cuenta. Ya lo hemos explicado en otros tutoriales de Zenio. Si se va a utilizar esto, imaginaos que tenemos 30 pasarelas de este tipo. 50 dispositivos, no sé, el Lumento. Si tenemos el módulo de entrada analógica. Reinicia y la lía parda. Y todos a la vez envían. Entonces, si vamos a utilizar esa funcionalidad porque la queremos transmitir, porque tenemos un BMS y queremos tener esa notificación, hay que cambiar los tiempos. Es decir, a una pasa aliviada a los 2, al otro la pongo a los 4 segundos. O línea 1 un segundo, exacto. Línea 2 a los 2 segundos, línea 3 a los 3 segundos. Y demás, hay que configurarlo, ¿vale? Es lo que siempre lo tenemos que tener en cuenta. Luego, por otro lado, la escena tras la descarga. Esto es una cosa que a mí me encanta de Zenio, que podemos tenerlas configuradas por parámetros. Es decir, nosotros en este canal creamos la escena 1 que va a ser que se pongan las luminarias al 30%, ¿vale? Igual que si fuera un dimmer o un acto binario que es un 1 o un 0. Crea una escena en KNX. Pues lo que podemos hacer, por un lado, que cuando volquemos la programación sea la que nosotros tenemos configurada, o bien, imaginaos que nuestro cliente quiere una ampliación, tenemos 4 canales utilizados y en la ampliación coge los otros 2 canales que quedan libres. ¿Qué ocurre? Que nuestro cliente ha modificado la escena a su gusto. ¿Por qué? Porque a lo mejor lleva 2 años o 3 años la instalación, está en un salón con 4 circuitos de alumbrado y ahora le va a integrar 2 circuitos de alumbrado más DALI y eso ha modificado todas las escenas. Si yo mantengo las escenas salvadas, cuando yo vuelco los cambios, mantiene las escenas que el cliente ha hecho. No tiene que estar el cliente otra vez metiendo. ¿Vale? Entonces la verdad que es bastante interesante. Y luego, configuración avanzada, voy a tocar aquí, le voy a dar, pero esto es para correr un tupido velo, ¿vale? Entonces, más que nada, no hagáis mucho caso a lo que vamos a ver ahora. Yo lo nombro porque vaya que digan luego, no, un poco. Yo lo digo, pero venga, yo me baso en lo que leo, en el manual, ¿vale? Que en principio es que no toque. En principio es que no toca, pero bueno. Si no sabes, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? No vamos a entrar, digamos, en lo que es el BIES estándar de lo que es el DALI, pero digamos que esto es lo que te da, a mí lo que me da que pensar es que ha habido algún tipo de problema con algún tipo de driver o algún tipo de controlador, de algún fabricante, y lo que hace es modificar ese tiempo a la hora de poder sincronizarlo con la pasarela. Entonces,
Si se ve que a lo mejor modificando este tiempo solventa ese problema, pero a ti te dicen que por favor no lo toques, ¿vale? Lo dejes siempre como está por defecto. Pero en caso de que sea necesario, porque tenga un problema... Eso tiene que ser que lo tienen ellos escondido ahí, y si te llama y te dice, llama a soporte, oye, y te dicen, ¿y qué driver, de qué fabricante es? Y ya lo saben ellos. Vale, vete a configuración avanzada, dale aquí, pon 237. Eso aquí lo vas a ver, eso no lo sabe nadie, no más que ellos. Entonces, bueno, que sepáis que en caso de que haya llegado algún tipo de incompatibilidad con algún driver determinado, que se puede solventar, Vale. pero siempre evitar tocarlo, ¿vale? Y luego, por otro lado, la configuración de activación del color. Esto quiere decir que cuando estamos utilizando algunos de los canales, con el tema, en este caso el canal 1, estamos utilizando el tema del color, por ejemplo un RGB, podemos decir que cuando mandamos una orden de que se encienda el rojo al 30%, ¿qué queremos? Que se ponga primero el rojo y luego el porcentaje, o que pongamos el porcentaje como se encuentra y luego el rojo. Es decir, te permite esa configuración como nosotros lo tengamos definido. Por defecto es automático, que cada uno, dependiendo a lo mejor de la función que haya, se ejecute el comando que sea. Si primero es el color y luego la... Oye, ¿y por qué habrán puesto lo del tema de esta característica del color, la han puesto como configuración avanzada? Pues no sé. No sé. Es que a lo mejor hacerlo... ¿Le sobraría espacio aquí? Pues, dice... No, sí, a lo mejor que hacerlo por cada canal va a ser más lío, y lo que prefiero es que o se hacen todo igual. No me hace cambiar la electrónica, así que no me vas a cambiar la electrónica. Pero bueno, que en principio son las funciones generales que tiene. Vale, vale. Sencilla, simple, y tampoco es que hay que adentrarse mucho. ¿Vale? Voy a quitarlo y pasamos ahora a la configuración de uno de los canales, porque lo que hemos visto son la parte general. En primer lugar, una cosa que a mí me llama mucho la atención y que siempre me gusta en muchos fabricantes que ya lo van incorporando es que le puedas poner un texto. Por ejemplo, aula 1. Tú haces esto, ¿vale? Y automáticamente... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estás mirando, entonces ya, ¡Qué maravilla! Si tú el canal 1 lo estás asociando a un aula o lo estás asociando al dormitorio, a algo en concreto, ¡Qué maravilla! Pues automáticamente lo vas a encontrar. Además, luego para enlazarlo con los objetos de comunicación, con las direcciones de grupo, es mucho más fácil localizar a aula 1 que tal. Y lo cambia solo. Uno que el aula 1, vale, pero si son dormitorio de matrimonio... Sí, es un lío. Luego lo que hemos visto antes, lo de habilitar o deshabilitar el canal. Luego tenemos el control del color, lo veremos luego. ¿Vale? Que es, en el caso que elijamos no, es para un driver convencional, en el caso de, por ejemplo, pantallas LED de 60x60 o una tira LED monocolor, ¿vale? Incluso algún tipo de iluminación que puede ser... Encendido y apagado, punto, ya está, no hay más. O regulación, ¿vale? Luego tenemos los tiempos de regulación, que esto ya se ha visto en otros tutoriales, pero bueno, lo veremos más en detalle cuando lleguemos a la configuración de esto, que en principio es que dentro de cada canal podemos definir 3 tipos. Por ejemplo, luego lo veremos que cuando yo hago una regulación relativa, la regulación relativa es, por ejemplo, la de un pulsador, que yo dejo el botón pulsado para hacer esa regulación. Pues el paso de 0 a 100%, el tiempo que yo le voy a asignar, que por ejemplo es la regulación 1. Pero si yo hago una regulación absoluta, envío un valor absoluto, es decir, ponte el 30%, que es un valor que yo mando, pues le digo a lo mejor que use el tiempo 2, ¿vale? Entonces sería otro, podemos modificar ese tipo de... Es decir, yo voy a seleccionar ahí 3 tiempos y después yo les digo que este tiempo que sea para la absoluta o para la relativa. Exacto, lo veremos luego más adelante, ¿vale? Luego los objetos de tiempo es que vamos a tener unos objetos de comunicación para poder modificar esos tiempos. ¡Oh, qué bien! ¿Vale? Los 3 tiempos que hemos puesto. El usuario, si quiere modificar esos tiempos, hay que meterlo en segundo, ¿vale? Que aparece en segundo, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego tenemos el tema de fallos de regulación durante... Oye, vamos a dar un ejemplo de eso, para que sepan la utilidad que tiene una cosa de esas. Por ejemplo, para un cine. un cine no, pero por ejemplo, yo me levanto por la noche, por la mañana para ir al baño y no quiero que me haga por la noche el fogonazo de que se me encienda la luz del pasillo. Entonces a lo mejor merece la pena que haya un de ese más despacito para que mi pupila se vaya ahí agrandando y no me pegue ahí el fogonazo. Pero luego en otro horario, que no sea el horario de que esté durmiendo, pues que sea mucho más rápido, que coja otro tiempo. Por ejemplo. Pero tiene que estar mandando cíclicamente todos los días ese tiempo. Se manda. Si hay que mandarlo, se manda. Por la lógica que tenemos. Por la lógica, se manda. La lógica que hay aquí es... Se manda, no hay problema. Vale. Luego tenemos fallos del bus. En este caso,
pone valor de regulación durante el fallo del bus DALI, no hay que confundirlo con un fallo en el bus CANX. En caso de que tengamos un fallo en el bus CANX, el alumbrado se va a quedar como está, es decir, si la luminaria está al 30%, se queda al 30%, no va a haber ningún tipo de cambio. Pero, por ejemplo, si está haciendo una intermitencia o está haciendo algo de tiempo, eso se elimina. Estamos hablando de en caso de fallo de bus CANX. En caso de que tengamos un fallo en el bus DALI, pues podemos establecer algún tipo de valor determinado, o un apagado, un valor definido por el usuario, ¿vale? Entonces, en caso de que a lo mejor tengamos algún tipo de problema dentro del bus, que se mande a modo broadcast, o sea, una pasarela broadcast, de todas formas, en cualquier otro tipo de pasarela sería igual, se establece un valor. A lo mejor para un tipo hotel o un tipo hospital o algo de eso sí merece la pena que en caso de que hay falle el bus DALI se haga algo específico. Yo realmente no he visto cómo lo hace, pero vamos, al fin de cuentas tú puedes configurar los drivers DALI como tú quieras. Entonces yo lo que creo es que cuando tú modificas aquí y pones un valor definido, él automáticamente luego manda la orden. Va a programar ya directamente al driver que en caso de que haya un fallo, ponte... Hazte eso, no te quedes al 100% de... Exacto. Esto de sin cambio, ¿vale? Este tipo de pasarela, yo siempre digo que no es lo recomendable. Siempre es poner a lo mejor un valor. ¿Por qué? Porque a mí se me rompe por casualidad la pasarela. ¿Y si no hay cambio de entera? No, que se queda la luz apagada y por mucho que tú intentes encender, no se enciende. Ya. Entonces lo que se hace es que en caso de que se produzca un fallo en el bus DALI, decirle a los drivers que se pongan a un determinado nivel. En este caso, al ser broadcast, se pondrían todos, pero nosotros lo que hacemos en las instalaciones convencionales es que ahí yo a determinados drivers le digo que se tienen que encender al 100%. No todos, porque imagínate que se va la luz, no se va la luz, se me rompe la pasarela, tengo a lo mejor 400 luminarias cogidas a esa pasarela, porque puedo llegar a coger 400, no 64, podemos llegar a coger 400, que nos hagan todas de golpe, ¡pum! Porque podemos sacar protecciones, podemos liarla, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una serie de luminarias estratégicamente para que se enciendan, ¿vale? Y dicho esto, pues pasamos a una serie de funciones que tiene. Empezamos, por ejemplo, con las funciones de error, ¿vale? Cuando señalamos funciones de error, se nos van a abrir aquí abajo, ¿vale? Y son unos objetos de error que son error de cortocircuito, presencia de FG, los drivers DALI se llaman también FG, fallo de lámpara, etcétera. Vale, primero, error de cortocircuito. Todos estos errores son objetos de comunicación de tipo 1 bit. Es decir, o hay error o no hay error, ¿vale? Error de cortocircuito. Hay un cortocircuito en el bus DALI. Ya está claro. ¿Vale? Error de presencia de SG. Esta pasarela tiene una característica. Bien, no es una full DALI. La full DALI direcciona equipos. Esta direcciona también equipos. Entonces, una vez hace un barrido, va a saber cuántas luminarias tenemos. Ella empieza a darle direccionamiento, el 0, el 1. Lo que no se puede encontrar posterior y otro, el 4, ¿no? El 5. No, si se encuentra otro, le va a volver a dar un direccionamiento nuevo, ¿vale? El 6, el 7 hasta el 10. Imaginaos que llegamos hasta el 10. Vale. Ya ve que no hay más, inicia 0, 1. Si por casualidad el 2 desaparece, sabemos ya que tenemos un fallo. Un fallo. Me falta alguien. Pero previamente ha tenido que hacer un barrido de presencia de equipo. Luego tenemos fallo de lámpara. No todos los drivers dan ese fallo. Hay algunos drivers que están preparados para que en caso de que yo tenga un problema en la luminaria, me mande esa orden y por lo tanto la pasarela me va a comunicar que tenemos un fallo en el driver. En este caso, nos diría que hay un driver con fallo. No te especifica cuál. Si tuviéramos una full DALI, sí te diría... Porque está direccionada a qué luminaria está direccionada. Error de exceso de balastros quiere decir que en una... han metido 80. canal han metido más de los 64 que nos permite, ¿vale? Recordad que va del 0 al 63. Y luego error de circuito abierto, es que tenemos abierto el circuito DALI y nos mandaría lo que es el tema de ese error. En el caso de que se nos rompa un driver, pues puede salir el tema de que a lo mejor no detecta la luminaria, me sale el error, o un fallo de lámpara, dependiendo del tipo de, pero por lo general es error de presencia de FG, ¿vale? Y hay que seguir un procedimiento que establece, en este caso, Zenio, para poder solventar ese problema. Lo voy a leer para no confundirme, ¿vale? Y es lo siguiente. A ver. En el caso de que tengamos que sustituir una luminaria que está averiada, lo que tenemos que hacer, leo textualmente, ¿vale? Si se avería un driver y vamos a sustituirlo,
si estamos utilizando el código de errores, hay que seguir un procedimiento para reemplazarlo. Primero, desconectamos el driver defectuoso manteniendo la pasarela encendida, ¿vale? Mantenemos lo que es la alimentación, conectado, y procedemos a lo que es a desconectar el driver. Esperar a que la detección del error de presencia de balastro se nos active. Es decir, el error de presencia de balastro nos tiene que decir, oye, imaginaos, es que He detectado un nuevo balastro. no hay. Porque, por ejemplo, a mí se me ha roto la luminaria, me está detectando el driver, pero no tiene el objeto de error. Al no tener objeto de error, yo tengo la luminaria fundida y tengo que cambiarla. Lo que hago es que la desconecto y me espero a que el sistema me mande la orden de no lo detecto. ¿Cuánto tarda en ese procedimiento? Aproximadamente unos 70 segundos como máximo. ¿Pero por qué? Porque la pasarela va chequeando, haciendo preguntas. ¿Está la 0? ¿Está la 1? ¿Está la 2? Si es la luminaria 2 y yo desconecto la luminaria 2 en el momento que ha chequeado la 3, hasta que no hace el barrido completo, no se va a enterar. Pero si no, el tema de que ocurra este procedimiento, a lo mejor es la 2 y va por la 63, pues va a tardar segundos, prácticamente segundos a la hora de detectarlo, porque las consultas se hacen cada segundo. De hecho, lo he monitorizado y es cada ¿Te has segundo. parado a monitorizarlo y a A comprobarlo? ver si funciona. ¿De verdad? Sí. Tarda algunos entre 1 segundo y 999. No me digas. Sí. Entonces, una vez hemos hecho esto, hay que limpiar el error. ¿El error cómo se limpia? Le mandamos un 0, ¿vale? Se manda un 0 y lo que hacemos es que conectamos el nuevo driver. Una vez hemos conectado el nuevo driver, esperamos a que vuelva a hacer todo el barrido y automáticamente le asignará el número que tenía el anterior, porque ya lo eliminamos. Qué sencillo sería la vida si para quitar un error solamente se hiciera falta mandar un cero. La verdad es. Pero bueno, Venga, dicho esto, continuamos. errores, continuamos, nos vamos a los objetos de estado. Los objetos de estado es que habilitar el tema de un objeto de comunicación para saber si la luminaria está encendida o está apagada, ¿vale? Lo vemos aquí a la izquierda. Voy a volver a cortarlo para que lo veamos. Los objetos de estado convencionales de eso. Incluso podríamos enviarlo cíclicamente en caso de que lo necesitara. Luego tenemos por otro lado el on-off personalizado. Esto es una función que yo siempre digo que es, mira, de hecho David lo está tocando claro. en amarillo, ¿vale? La verdad que es como si fuera una mini lógica, yo le digo, de que cuando nosotros mandamos un 0 o un 1, ¿cómo queremos que se comporte el driver? Si yo mando, por ejemplo, un 1, quiero que se ponga al 100% de forma inmediata, o por ejemplo elegir un tiempo de regulación de los que habíamos configurado con anterioridad, ¿vale? Y en el caso de que yo mande un 0, pues yo le puedo decir que se ponga un 30% y coja el tiempo de regulación 2. Tenemos dos objetos de comunicación para configurar dos tipos de encendidos diferentes, ¿vale? Es como si fuera un on-off personalizado. En vez de pararnos a hacerlo con lógica, pues como está muy destinado a temas de hoteles, pues ya tienen algo predefinido, ¿vale? Por ejemplo, luz de cortesía, si yo mando un 0 y un 1, pues encendido a una determinada hora del día. Bien, pasamos ahora a temporizadores. Los temporizadores, los habituales que nos podemos encontrar. En este caso, tenemos, por ejemplo, podemos seleccionar, por un lado, el temporizador simple o intermitencia. El temporizador simple, como si fuera un reloj de escalera, se activa, se desactiva, si quiero dar algún retardo, si quiero relanzarlos cada vez que yo pulse. ¿Qué daño ha hecho esto de los temporizadores a los que venden minuteros de escalera y todo Pues esto? he plantado el canal que no tiene sentido. Claro, es que no tiene sentido porque ya tiene la temporización hecha el actuador. Puede configurar Porque claro, tú imagínate un edificio de, no sé, en este caso 6 plantas, pueden controlar de forma las 6 plantas con temporizaciones totalmente independientes una de otra. Y no lo hemos dicho, pero una pasarela broadcast es mucho más barata que una de funcionalidad completa. Que estamos hablando que... Y te ahorras los relojes de escalera de la comunidad. Y la complejidad de enlazar todos los pulsadores. Sí. Como tienes la que tienes que liar, que a lo mejor mano de obra es lo que te va a gastar. Sí, pero eso no lo digamos muy fuerte, para seguir nosotros vendiéndolo nosotros. Sí, esto lo cortaré. O luego la intermitencia, ¿vale? Que en caso de que queramos hacer una intermitencia, pues podemos hacer el tiempo de encendido, incluso el tiempo de apagado distinto, si queremos que sea con un número determinado de repeticiones, etc. Luego, el tema de escenas y secuencias son las escenas KNX, ¿vale? O una secuencia que nosotros preconfiguremos. En este caso,
viene un valor definido como escena, que sabemos que va de la 1 a la 64. Nosotros configuramos el valor que queremos cuando se ejecute esa escena. Como he dicho, le podemos dar un tiempo que nosotros hemos configurado con anterioridad, ¿de acuerdo? El tiempo del 1, 2, 3. O lo que a mí más me gusta de este tipo de pasarelas es el tema de la secuencia. La secuencia. Tú puedes establecer hasta 20 tipos de... Y vas creando esas escenas y esas... qué En maravilla. el caso de que sea RGB, ¿Cuántas de estas tenemos? tenemos hasta 5 pasos, es decir, ¿Secuencias cuántas tenemos? hasta 20. 20. Y podemos hacer aquí algo chulo Lo que de... podría hacer, por ejemplo, pues 20 son 20 equipos de fútbol que tenemos. Porque 20 equipos de fútbol. Podemos tener los colores corporativos de 20 equipos de fútbol, colocar una pasarela de estas en el bar y cuando juegue un partido de fútbol 2 equipos, el camarero marca la escena y se pone el bar con las luces LED del color corporativo de tu equipo de fútbol. O Pues- marca el gol, Sí. Esto también lo voy a cortar porque yo no quiero que la gente se entere de esto. Vaya que sepa. Vaya que sepa y vean que ahí también hay un nicho de mercado con una sola pasarela de este tipo. Luego, por otro lado, tenemos el tema de los bloqueos, ¿vale? Podemos bloquear, no hay que confundirlo con el bloqueo de antes. El bloqueo era del control manual, Sí. que era del frontal, ¿vale? En este caso es el bloqueo del canal. La inicialización personalizada, en este caso, lo que hacemos es que cuando se inicie, cuando se reinicie, qué valor queremos que tenga, sea un apagado, sea un valor definido, etcétera, ¿vale? Y si queremos que se envíe el estado. Lo dicho, no es recomendable mandar el estado si tenemos 20.000. Lo mandamos y hay que mandarlo, lo que hacemos es cambiar el tiempo a cada uno el suyo, ¿vale? No tenemos que confundirlo con el otro tampoco objeto, porque puede crear confusión, ¿vale? Oye, ahora que estoy viendo que esto está tan claro, porque está súper claro cómo está redactado la base de datos, ¿te has dado por mirar si tienen la base de datos en chino? No lo sé, pero vamos, tampoco es... No, yo por curiosidad, es que nunca he visto una base de datos en chino. ¿Cómo será ahí la...? Es que te ponen el proyecto en chino, te quieres echar Tengo que pasarlo a chino. Y cuando lo pasa a chino, ¿cómo lo pasamos a español? Eso... Eso es el primer pantallazo y ves. No, pero bueno. Oye, eso como broma tiene que estar bien. Que cojas tú... A mí me lo hacían. En la universidad teníamos un compañero de China y como te cogía el teléfono te lo ponía en chino. Y además encima te pedía luego dinero. Te decían, te digo, cuando de estas empresas que colaboran con nosotros, otros integradores y tal, oye, que te voy a mandar el proyecto de la casa de este cliente y se lo mandas todo en chino. Se quiere echar a morir. Parte de modos, que son estos objetos de comunicación. Venga. Es una parte brutal. Venga. Es una parte que he hecho mucho en falta en otros fabricantes, que la verdad que esta solución se debería de implementar a la hora de control de iluminación, tanto en DALI como para solventar problemas, que ahora explicaré, que tienen otros fabricantes. Tenemos 3 modos, que es el standby, el auto-off y el burn. Vamos a empezar con el standby. El standby, yo hay una cosa que siempre achaco de que las pasarelas broscas o las pasarelas full DALI, el tema de tener algo que pueda eliminar ese consumo residual que tenemos dentro de una instalación DALI. Porque claro, la gente piensa que la luz está apagada, pero si tengo 1000 drivers DALI, los drivers están conectados. Están conectados, Ahí, no están desconectados. Consumo. Entonces, yo siempre Dices 1000, pero un edificio grande pues tenemos mucho más de 1000. En este caso, hecho en falta a lo mejor, hay pasarelas en el mercado que tienen un relé, que lo que hacemos es que el canal de alimentación de los drivers de esa salida, pues lo que hacemos es, lo pasamos por ese canal para cuando yo mando un apagado, corto la alimentación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues en este caso no lo tiene Zenio, pero sí tiene el standby. Que el standby es que transcurrido el tiempo que nosotros pongamos aquí, cuando se ha mandado un apagado y pasan 30 segundos de ese apagado, con este objeto de comunicación apago un actuador que tenga otro actuador que sea de 20 amperios, de 16 amperios, que tenga todos los circuitos ahí conectados. Exacto. Entonces, de esa forma sí elimino el tema de ese consumo residual. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta esa parametrización. ¿Por qué? Porque ahora, a la hora de encendido, imagínate que yo quiero encender, cuando yo enciendo el driver y mando una orden de que se ponga un 30%, esto no es vámonos que nos vamos. Es muy rápido. Nosotros de forma física lo vemos rápido, pero hay que tener en cuenta que si yo le quito la alimentación al driver, cuando vuelve la alimentación, el driver se reinicia y tiene que pasar un momento hasta que el driver, digamos, ha despertado y está preparado para recibir la orden, que es el tiempo que aparece aquí.
¿vale? No lo toquemos. Pero en caso de que a lo mejor tú mandes, por ejemplo, un 30% y veas que la luminaria se ha encendido porque se cierra el relé y no se pone al 30%, Espérate. no Ese te tiempo. esperes, porque a lo mejor se ha quedado corto ese driver y hay que subir un poquito El tiempo. Subimos un poquito el tiempo. Claro, porque se ha mandado la orden, está reiniciando el equipo, está despertando, no la ha entendido del todo. Estamos hablando que son 500 milisegundos, que no llega ni a un segundo a la hora de encendido. Sí, sí, sí. Pero que sepamos que está ahí. Luego tenemos el auto off. Esta función está bastante bien, sobre todo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, temas de regulación de luz constante o este tipo de cosas, que si la luminaria, en este caso el canal, se encuentra por debajo de este nivel, que en este caso un 10%, más del tiempo aquí configurado, que serían 10 segundos, automáticamente apago el canal. Está muy bien, también. ¿Vale? Entonces, estoy haciendo una regulación de luz constante, está al 10%, y a lo mejor esa luminaria, el que tengamos una regulación baja, puede hacer sufrir a la luminaria, dependiendo del tipo de fuente luminosa, la durabilidad es perjudicial, ¿no? El tener tanto nivel tan bajo. Entonces, de esta forma, pues bueno, si tenemos un día prácticamente es como si no tuviéramos nada, la podemos apagar. Entonces, se apagaría estableciendo este tiempo aquí. Y luego el burn, que es para luminarias tipo, pues bueno, lámpara de descarga. Todos sabemos que cuando vamos a hacer una regulación en una lámpara de descarga, más que una regulación es encendido y apagado. Cuando tenemos vapor de sodio, halógenos metálicos, ese tipo de iluminación, nosotros no podemos estar encendiendo y apagando. No, si se apaga hay que esperar un tiempo hasta que se enfríe para volver a... Hay que esperar un tiempo. Pues en el caso de que podamos regular ese tipo de iluminación, nosotros vamos a establecer aquí el tiempo que debe de estar como mínimo encendido lo que es la luminaria para no tener que apagarla. Eso es ya el síntoma de que esta pasarela me permite controlar cualquier tipo de device types, cualquier tipo de fuente luminosa, de descarga, fluorescente, etc. Este tipo de cosas es las que luego yo le digo a todos nuestros alumnos que hacen cursos con nosotros, que es la diferencia a la hora de que te dicen que el precio es importante y tal, pero es que las pasarelas, igual que la mayoría de los dispositivos, no son todos iguales, es que se basa mucho en la base de datos, en las opciones que te vaya a dar. Es que nada más que esas 3 opciones que hemos visto, como bien antes has dicho, es que no las tenemos en otros fabricantes. Por tanto, si en la base de datos viene y te da opción de poder trabajar con ella, oye, es que eso tiene un valor añadido que lo podrás utilizar o no lo podrás utilizar. Pero realmente eso es lo que diferencia o da el punto diferenciado a un producto. Vale. Luego tenemos, una vez quitado todo esto, tendríamos el tema de regulación, que es la regulación DALI periódica. Esto es para refrescar, digamos, en caso de que conectemos un driver nuevo, para que refresque lo que es el nivel de luminosidad, porque tú lo conectas y él no se ha enterado qué nivel tengo que estar. Entonces, si periódicamente estamos refrescando ese nivel, vamos a evitar que se nos quede a lo mejor alguna luminaria menos encendida que otra, ¿vale? Y luego tenemos 2 tipos de control de iluminación, ¿vale? Que tenemos el tema de la regulación de los drivers, que pueden ser logarítmica o lineal. En el caso de que sea logarítmica, yo lo que siempre digo, logarítmica es más profesional, es un tipo de control de iluminación más profesional, pero lineal es mejor, por ejemplo, en entornos, como yo digo, siempre residenciales. ¿Por qué? Porque el usuario, en este caso va a ser el cliente que puede ser el usuario de la vivienda, va a notar más esa variación, la percepción de cambio de iluminación de hacer la regulación. ¿Por qué? Porque tiene más recorrido la logarítmica que la lineal. La logarítmica, pues hasta que no llegamos a lo mejor a un 30 o un 40%, no ve ese salto. Empezamos a ver ese salto y encima empieza a ser muy brusco. Sí. Mientras que la lineal es constante, digamos. ¿Vale? Y luego la curva de potencia de salida, pues es la relación que va a existir entre la luminosidad enviada y la potencia lumínica, ¿vale? A ver, que la podemos poner o bien logarítmica o la podemos poner bien lineal. Dicho esto, pues pasaríamos a ver lo que son límites, los límites físicos del driver y los límites de regulación. Los físicos del driver es cuáles son los valores que nos va a decir el fabricante de iluminación, cuál es el nivel mínimo que yo puedo tener de regulación, y luego los límites de regulación que yo quiera establecer. Si quiero llegar al 0, si quiero llegar al 100, ¿vale? Incluso tiene un modo económico de nivel de luminosidad. Eso está muy bien. No quiero que llegue al 85, más del 85 para ahorrar. Pero que sea 1000, hay que multiplicarlo por 0. Ya. Realmente pueden haberlo metido en comando y también es verdad, porque ahí en real, multiplícalo por 0,1. Voy a taparlo porque me ha disgustado. A mí también, ahora que lo dices, también. No, pero bueno. Cuando empiezan a multiplícalo por un factor. Bueno, hay fabricantes que te encuentran lo mejor. La luminosidad del sensor
¿Tú sabes lo que me ha venido ahora mismo a la mente cuando he visto eso de multiplico por el factor? Cuando te dicen, cuando ves un bebé y dice, ¿cuántos meses tiene? Y dice, ¿dónde está de...? No, 21. 22 semanas. Y te pones ahí a calcular y tal, que yo, 22 semanas, ponme ahí el número... No, No, pero es cierto que en muchas ocasiones te encuentras, a lo mejor pone luminosidad y te dice que tiene que estar entre 0 y 2000 y luego... y multiplícalo por logaritmo neperiano de elevado a... Yo me estás contando. Y luego, ¿cómo quieres que te lo envíe? Y te dice que tienes que poner el valor entre 0 y 255. Y yo ponme también entre 1 y 2000. Claro, del otro lado, claro. Y yo cada Sí, eso es mucho, hay mucho de eso, ¿eh? Pero bueno, corramos un tupido velo Sí. como anécdota. Luego tenemos la computación y regulación, que lo que hacemos es que cuando vamos a hacer el encendido, si queremos tener el último valor que se ha mandado o un valor definido, ¿vale? En el caso de que queramos... Yo soy más del último valor definido. Yo soy más del otro. ¿Por Es qué? igual que la regulación. ¿Por qué? Es igual que el tema de la regulación cuando utilizan un botón. Por ejemplo, hay muchos clientes que te dicen, yo quiero en un botón, y te llaman 20 veces porque no se aclara. Yo quiero con un botón nada más porque me he quedado corto de mecanismo, porque quiere tener 20 puntos de luz y controlarlo de forma independiente. Necesita un botón para cada... Sí. Y te dicen, quiero un botón y quiero cuando pulso que encienda y cuando pulse apague. Y la primera vez que regule y luego que... Claro, no ¿qué sabe pasa? que el siguiente pulso es... Yo enciendo y yo quiero cuando pulse regular hacia abajo. Vale, se lo hace. Y luego te dice, ya, pero es que yo quiero ahora pulsar y regular hacia arriba. Vale, lo vuelve pero luego te llama y te dice, no, mira, es que mira, ves, pulso y regulo hacia abajo. Pero es que ahora quiero volver a pulsar y quiero seguir regulando. No, o sea, con un botón no lo puedes hacer eso. No podemos, y cuesta trabajo que la gente Ya. se dé cuenta. Lo único que falta es poner una clima busca NX aquí, en la frente, engancharla, y ya por lo menos que mentalmente podamos. Pero bueno, que siempre para el tema de regulación es conveniente tener siempre dos botones para que el cliente evite ese problema. Un botón, encender y regular. Sobre todo las personas mayores, no, le cuesta mucho entenderlo. Y luego el tiempo de regulación. Para elegir 1, 2 y 3, los tiempos de antes. El on-off, el un bit, como si queremos hacer algún tipo de regulación, ¿vale? Y luego la regulación relativa, pues... Lo mismo, elegir un tiempo. Igual, y el otro elegir los tiempos de tal. Como vemos, ya tiene esos valores. Y luego, lo único que hay que tener en cuenta, aquí en la configuración, visto todo esto, es elegir el tipo de funcional RGB, RGBW o temperatura de color. Vamos a ver cada uno de ellos. Venga. El RGB. En este caso RGB, como veis, no me sale absolutamente nada. El RGBW sí, ¿vale? Aquí aparece una serie de cosas, pero aquí no. El RGB, ahora vemos el RGBW. Y el RGB, lo que sí hay que tener en cuenta es que solamente me permite controlar el color mediante un objeto de comunicación de 3 bytes. No me permite usarlo separado. Entonces, si no me permite usar el rojo por el porcentaje, el otro por otro porcentaje, el otro por formato de un byte por color. ¿Vale? Exacto. ¿Qué ocurre? Que tenemos pantalla a lo mejor antigua de hace un tiempo que no lo puedes. que no podemos hacerlo porque esas pantallas no contemplan Pantallas táctiles, ojo, Exacto, pantallas táctiles. Que no tienen ese botón para hacer. O web server. Que trabajan con formato de un byte. Entonces, o incluso no controlamos el color, es una pantalla que no controla el color, pero que mediante variaciones de un byte podemos tener los colores. Podemos poner al cliente el rojo, el amarillo, el rojo, el azul y el verde en valores porcentuales, ya podría ser la combinación de colores como quisiera, ¿vale? Entonces, en caso de que queramos hacer eso, si es control RGB, no podemos hacerlo con objetos separados. Si utilizamos el RGBW, como veis, sí lo puedo hacer. O combinado, o en este caso separado. Pero no separado como pasaba antes. Estamos hablando separado, es que el blanco lo tengo separado de los otros tres RGB, colores. ¿vale? Entonces yo el blanco podría tenerlo por un lado y el RGB por el otro. Exacto. O mediante combinado, que es un objeto de SideByte. Este objeto es demasiado grande y actualmente sí es más común que lo encontramos en las nuevas pantallas de cualquier fabricante. Pero hasta hace unos poquitos de años... No lo encontraba. ¿Vale? Ni en los web servers, pues si ellos lo han puesto así es porque la tendencia va a ser esa. No, de hecho es que no tiene sentido. Imagina que el trabajazo que te pega de direcciones de crear direcciones de grupo ahorra un montón de trabajo. ¿Vale? Y por último, lo que tendríamos que hacer es el tema de la temperatura de color. Para el tema de la temperatura de color, lo que establecemos es el valor físico máximo y mínimo de temperatura de la tira LED que vamos a utilizar. El cambio de temperatura de color es que vamos a tener una tira LED, se le llama dual o de blanco dinámico,
Entonces tenemos una luz cálida, que es amarilla, y una luz que es mucho más fría, que tiene tendencia a azul, ¿vale? Azulada, ¿no? Así como blanco, luz hospital, como la llamamos. Entonces, esas tiras LED pueden estar a lo mejor entre los 1500 grados Kelvin y 7000 o 2700, 6500. Pues esos valores que tiene la tira LED son los que tenemos que definir aquí. El de luz fría y el de luz cálida. Y luego, por otro lado, los valores que nosotros queramos tener. Imagínate que tenemos la luz, la tira LED te dice que es 3000 y 6000. Pero el cliente te dice que no quiere tener una luz muy cálida, él la quiere tener siempre rondar las luces neutras. Pues tú le dices, pues mira, va a estar entre 3800 y 5000, ¿vale? Entonces tú ya puedes definir en qué rango nos rango? ¿vale? Importante que los objetos de comunicación es de 2 bytes para el tema de la temperatura de color, que es en grados Kelvin. Tenemos que tener un objeto de comunicación de 2 bytes en nuestra pantalla que nos permita hacer esa regulación. No permite el de 1 byte. Hay otros dispositivos en el mercado que mediante 1 byte puedes controlar la temperatura de color. Si tú mandas un 0%, es una luz cálida, es decir, sería los 3000 grados Kelvin. Y un 100%, sería los 7000 grados, o dependiendo de lo que configuremos. En este caso, no se puede hacer con esta pasarela, ¿vale? Tendríamos que usar sí o sí el objeto de 2 bytes o regulación relativa, que mediante pulsación podemos variar esa temperatura de color. Esto no es el ciclo circadiano, es decir, necesitaríamos algún dispositivo que hiciera el ciclo circadiano y mandar a esos valores de temperatura de color aquí. Entonces sí podríamos hacer el ciclo circadiano. Esta pasarela no tiene integrada lo que es la funcionalidad del ciclo circadiano como funcionalidad, pero que si lo realiza si utilizamos otro dispositivo que sí la tenga integrada como otros dispositivos que hemos visto de Zenio en otros tutoriales. ¿Vale? Ok. Y ya está. ¿Ya? Ya. Pues Bueno, lo podemos repetir los otros para otros 6 canales. Para los otros 6 canales. No, mejor no. Mejor no. Bueno, hazme un resumen. ¿Te ha gustado la pasarela? Hombre, realmente para las funcionalidades de iniciación al tema del DAI y para sobre todo el tema de soluciones que si no quieres complicarte, porque menos para alumbrado de emergencia, que no puede hacer el control, que esta es la pasarela que tienes que utilizar. Sí, ¿verdad? Sobre todo por la certificación, que no va a tener ningún tipo de problema. Y yo también te digo que esta pasarela para hoteles bien, pero como regalo de primera comunión lo vas a petar. Es que primera comunión es muy... ¿No? Yo creo que como regalo de primera comunión para los niños, para poder meterlos dentro del mundo Kaneki y regalar una pasarela, yo creo que cuando... Con la licencia de TS. Con la licencia de TS, claro está. Yo creo que lo vas a petar. Yo creo que lo petas como regalo de primera comunión. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tuto sobre esta pasarela de Broadcast del fabricante Zenio. Te tengo que decir que el próximo tuto promete. ¿Cuál es? No te voy a adelantar, pero lo estoy haciendo muy chulo. Es de los mejores que vamos a hacer de Zenio. Bueno. Por lo llamativo que es. Es decir, es algo fuera del habitual. Diferente, distinto. Pero te toca a ti. Me toca a mí. Me lo estoy preparando y lo estoy preparando a conciencia y creo que va a llamar mucho la atención. Va a estar genial. No porque lo haya hecho yo, sino porque va a estar genial. Bueno, chicos, pues lo dicho, espero que os haya gustado este tuto. Nos vemos en el siguiente tuto del fabricante Zenio. A todos aquellos que quieran ver la entrevista de Isis, que ese fragmento estaba al principio del tutorial, o que quieran ver otros tutoriales del fabricante Zenio, que sepáis que tenéis la lista de reproducción Zenio en nuestro canal de YouTube. Y nada más, ¿algo más antes de despedirnos? Nada más. Adiós. Nos vemos En el siguiente tuto. tutorial. Chao. Adiós.